Al principio, los químicos se negaron a tomar en serio las predicciones de Mendeleev, pero él no prestó atención a los que se burlaban y se limitó a aguardar los acontecimientos. Y sucedió que no tuvo que esperar demasiado. El químico francés Paul-Émile Lecoq estudiaba detenidamente minerales con su instrumental. De tratar centenares de kilos de un mineral de unas minas de zinc de los Pirineos, consiguió unos montoncitos de un raro metal. Fundía a la baja temperatura de 30 grados Celsius. Incluso se fundía lentamente con el calor de la mano de una persona. Lecoq llamó el elemento galio, del antiguo nombre latino de Francia. Tan pronto como el ruso leyó la descripción del nuevo elemento, supo que era su eka-aluminio. Había predicho que el elemento fundiría a un punto bajo. Había estimado su peso atómico en unos 68 y el galio tenía 69-72. También había pronosticado que su peso específico sería de 5,9 y el galio tenía 5,94. Su comportamiento químico seguía sus predicciones. Punto por punto, el galio se adecuaba por completo al eka-aluminio. Aquel notable adecuamiento causó sensación. Los químicos tuvieron que admitir que el galio era el eka-aluminio de Mendeleev, de forma absoluta. 4 años después, se cumplió la segunda profecía de Mendeleev. Lars Fredrik Nilsson, un químico sueco, descubrió el escandio, en honor de Escandinavia, donde el mineral había sido encontrado. Se comportaba tal y como Mendeleev había predicho que le sucedería al eka-boro. El triunfo final de Mendeleev llegó en 1886. Un químico alemán, Clemens Alexander Winkler, logró extraer un elemento al que llamó germanio por Alemania. Mendeleev había triunfado las 3 veces. Su tabla periódica fue ahora reconocida como un descubrimiento monumental. En la tabla publicada en 1891 observamos ya la presencia del galio y el germanio. En esta imagen hemos ampliado la parte correspondiente a los 2 elementos predichos por Mendeleev, cuyas propiedades comprobamos que son muy semejantes también a las predichas. Ahora se presentaba la tarea de acabar de rellenar la tabla. El esquema de Mendeleev sugería que existía un número limitado de elementos. Todo y cuando los químicos tenían que hacer era completar sus hileras y períodos y verificar la existencia de aquellos elementos que aún no habían sido aislados. El flúor era un elemento que había resistido tozudamente a ser aislado. Henry Moissan, después de mucho esfuerzo, finalmente logró aislarlo. El flúor es extremadamente activo. Atacaba al agua, a la mayor parte de los metales e incluso al vidrio. Como recipientes para contener el gas, empleó una aleación de platino y de iridio. Después del descubrimiento del galio, del escandio y del germanio, aún quedaban 3 huecos en la tabla de Mendeleev. Además, existían varios elementos conocidos para los que no se había encontrado espacio en la tabla.
Lecoq, utilizando su espectroscopio, localizó otros elementos de tierras raras, olmio y tulio. Los elementos tierras raras siguieron multiplicándose. En poco tiempo se descubrieron 8 elementos más que debían añadirse a la tabla periódica. La tabla que mostramos ahora refleja los elementos descubiertos durante esta época, poco más de 10 años. Galio, olmio, iterbio, samario, tulio, escandio, gadolinio, praseodimio, neodimio, germanio, disprosio y flúor. Veamos ahora cuál es su disposición en el formato de tabla periódica actual. Todos los elementos de tierras raras eran muy parecidos. Tenían una valencia de 3 y parecían encontrarse siempre juntos. Pero los compartimientos de la hilera estaban ya ocupados con el escandio, el itrio y el lantano. Para conseguir que la tabla funcionase, 12 elementos debían amontonarse en el mismo compartimiento. A finales del siglo XIX, unos nuevos elementos sorprendieron a los químicos, puesto que no encontraban sitio en la tabla de Mendeleev. Se había olvidado una hilera completa. Recordemos a Cavendish. Había tratado de averiguar si existían otros gases en el aire, además del oxígeno y el nitrógeno. El retirar el oxígeno y el nitrógeno del aire se quedó con el 1% de aire original y que no podía combinarse con nada. Ramsay repitió el experimento de Cavendish y de una manera parecida llegó al final a un burbujeo de un gas inerte. Pero ahora contaba con el espectroscopio. Calentó el gas hasta que brilló y su espectro mostró unas nuevas líneas. Se trataba de un nuevo elemento al que Ramsay lo llamó argón, inactivo. Debemos recordar que Mendeleev había construido su tabla basándose en las valencias. ¿Y cuál era la valencia del argón? Pues la valencia de un elemento completamente inerte podía considerarse igual a 0. Veamos pues un experimento donde interviene el argón en una de sus aplicaciones actuales. Ei, Pep, Hola! què farem avui aquí? Mira, he preparat un experiment per parlar dels gasos nobles. Ah, Perquè els gasos nobles varen ser un dels últims elements de la taula periòdica en ser descoberts. I és perquè, com diu la seva paraula, pràcticament no reaccionen en res. De fet, hi ha l'heli que feia molt de temps que s'havia descobert, cap allà als anys 30, però s'havia descobert curiosament al Sol i no s'havia trobat a la Terra. Però avui presentem un element molt senzill, que és aquesta bombeta, i que conté a dintre un gas noble. Conté concretament argó. L'argó el que fa és que evita que el filament aquest de tungstè, que es posa incandescent i per això fa llum, reaccioni amb l'oxigen de l'aire i s'acabi fent malbé, s'acabi rovellant. Aquí hem preparat aquesta bombeta que té un forat. I ara l'encendré un moment, perquè veiem tots que aquesta bombeta crema. Fixa't que aquesta bombeta, mira, ara en aquests moments, veus que està fent uns fums? Això és perquè al moment de fer el forat en aquesta bombeta hi ha entrat una miqueta d'aire. I ara el que farem serà treure aquesta cinta adhesiva que hi he posat. a veure què passarà ara quan l'encenguem. I deixarem que entri l'aire i, de fet, que marxi el gas noble que el conté.
Per tant, Ha el durat tungstè ben poc. s'ha fos. El tungstè s'ha fos. I això és perquè, veus aquí, és un filament molt i molt prim. Al reaccionar amb l'aire s'ha trencat aquest filament tan i tan prim. Aquest experiment ha durat ben poc. Però en tenim un altre de preparat on també intervindrà el gas noble que conté aquest embolcall. Molt bé, molt bé. Fem-ho? Fem-ho. Per això farem servir un microones. Un microones? Sí, senyor. Mira, Com és? Què farem aquí? ara veuràs. Aquí tenim una altra bombeta. Sí. Perquè aquella ja se'ns ha fet malbé. En aquesta bombeta segueix havent-hi aquest gas, que està a una determinada pressió. Que és l'argó. Que és argó. Molt bé. Nosaltres ara posarem la bombeta dintre del microones i l'energia d'aquestes microones serà suficient com per transformar aquest gas en plasma. En plasma. I què és el plasma? El plasma és un gas ionitzat. No sé si has vist en alguna botiga que hi ha també unes bombolles que quan hi poses el dit a la vora surt com un raig. Sí, com uns llampecs. Doncs, com uns llampecs, doncs allò també és plasma. Allò és I ara plasma. veurem si som capaços de fer plasma amb aquesta bombeta. Vinga, doncs, som-hi. Provem-ho? Provem-ho. Vale. Vinga, el posem a dintre i tanquem les llums perquè es vegi bé. Uau, has vist, Pep? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Mira. S'ha generat plasma dins de la bombeta. Oh, i mira, Mare de Déu. s'ha acabat patant la bombeta. Ara, com és natural, aquest microones ja no el podem fer servir per menjar. Esclar que no, i tant. Per tant, si algú vol provar de fer aquest experiment, que el faci amb un microones que no sigui per el de casa. I tant. Ho provem amb alguna altra cosa? Ho podem provar amb una altra cosa? I tant, mira. Aviam, què més tens aquí, Pep? El gas que hi ha dintre del fluorescent no és argó. No és argó? No, té un gas que és mercuri a baixa pressió. Per això els fluorescents no s'han de trencar, perquè s'allibera mercuri, que és un element molt tòxic, sobretot pel medi ambient. Però aquí podem fer aquest experiment i intentarem que aquest fluorescent brilli. Provem-ho? Vinga, som-hi, a veure si fem plasma dins del fluorescent. També apagarem els llums, Pep? Molt bé. Apaguem les llums quan tanquem la porta. Sí que és encén, sí. Molt bé. Es veu bé, el color que fa. Bueno, Pep, hem vist una llum blanca Sí, i una mica blava, també. Sí. Hem vist plasma, però hem vist la llum típica dels fluorescents. De fet, el fluorescent a dintre seu té una capa de color blanc, que és aquesta que veiem, que recobreix aquest tub. De fet, la llum del fluorescent és ultraviolada i, per tant, no la veuríem. Però aquesta llum fa que brilli aquesta capa de dintre, que no és altra cosa que fòsfor. I per això veiem la llum que fan els fluorescents que tenim a totes les cases. la llum blanca. Bé, amics, esperem que us hagi agradat aquest experiment amb les bombetes i amb els fluorescents. I ja ho sabeu, us esperem al proper programa. Fins al proper. Ramsay hizo sitio para añadir la hilera. La llamó hilera 0 y dispuso en ella al argón. ¿Qué otros elementos deberían situarse en esta nueva hilera? Pronto se encontraron el neón, el criptón y el xenón. Un químico norteamericano llamado William Francis Hildebrand había descubierto en un mineral que contenía uranio un gas que observó con el espectroscopio. Sorprendentemente, este gas presentaba las mismas líneas que habían sido descubiertas en el Sol hacía casi 30 años. El gas era el helio. Así pues, en la época de Ramsay, se descubrieron estos 5 gases nobles: argón, helio, neón, criptón y xenón. La tabla periódica tenía un esquema
tan bien establecido que la adición de una nueva hilera no lo había estropeado en absoluto. En realidad, aún lo había reforzado. Pero existía aún un problema con los elementos llamados tierras raras, que se aglomeraban con el lantano. ¿Cuántos elementos más se encontrarían allí? ¿Y qué longitud acabaría teniendo la tabla?